Vamos ler entonces, levantémonos para ler el texto sagrado. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por medio de él. Él no era la luz, sino vino dar testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no recibieron, mas a todos aquellos que recibieron y que creyeron en su nombre, les dio potestad para serem hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de la voluntad de la carne, sino ni de la voluntad del varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Gracias, Padre eterno, soberano Dios, por tu gran misericordia en nuestras vidas. Gracias por bendecirnos en este día. Gracias por tu palabra. Padre Santo, bendice tu pueblo, Señor. Guarda cada uno en tus manos. Sea nuestros corazones en esta tarde receptivos para recibir tu palabra, para guardar, Señor, en práctica en nuestra vida. Gracias por el verbo divino, el verbo de Dios que nos fue dado. Gracias porque el verbo es todo para nosotros y es también la luz del mundo. Gracias, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Podemos sentarnos. Yo estaba pensando que no hay ninguna lengua, ningún idioma que funcione sin verbo. Es muy necesario que para hablar una lengua tenemos que entender los verbos. ¿Ya imaginó usted alguna vez hablando un idioma sin verbo? ¿Cómo sería eso? Yo
columna, casa. ¿Qué entendieron? Nada. Pero si yo digo, yo voy, un verbo, hacer, un otro verbo, las columnas de la casa. Bueno, ahí se forma una frase. No hay idioma sin verbo. Por eso, el holandés muchas veces es muy difícil para se aprender, porque los verbos complican. Y no solamente el idioma holandés, todos los idiomas. Uno puede aprender por aquí y hablar cosas en la calle, pero cuando llega a la gramática, cuando llega a los verbos para hablar correctamente, entonces ahí uno sabe que, bueno, yo aprendí de una manera correcta, yo aprendí la gramática. Ok. No hay idiomas sin verbo. Ahora, eu estava pensando nisso e pensando nesse texto que traímos aqui hoje, do Evangelho de Juan, como Juan usa em seu tempo o grande desarrollo que estava passando, o que haviam recebido do Império Grego, que era a sabedoria, a ciência, a matemática. Bueno, havia sido um império de muita búsqueda científica, o Império Grego. Então, aí tinha que falar as coisas bem, fazê-lo bem, buscar onde está a ciência, buscar coisas científicas. Por isso, quando Jesus apareceu, um homem diferente, predicando o Evangelho, fazendo milagros, sanidade, ressuscitando mortos, os gregos se quedaram loucos para conhecer a Jesus. Queriam ver a Jesus, queriam saber quem é este homem. Esse é diferente. É algo que leva muito à ciência, à cura. Então, vamos conhecer esse homem. Quem é? E muitos deles queriam conhecer a Jesus apenas por curiosidade, pero não estavam realmente dispostos a seguir a Jesus ou a crer em Jesus. Assim sendo, essa era a situação no tempo, um império que se havia desenvolvido grandemente e agora, o apóstolo Juan escreve tendo em conta o que era mais comum em aquele tempo, buscando que toda a gente pudesse entender realmente quem era Jesus. Portanto, o Evangelho de Jesus, e assim trayendo el término del verbo, de la palabra. El Evangelio de Juan empieza hablando realmente de lo grande que es Jesús, el Hijo de Dios. Por lo tanto, presenta-nos el Evangelio como el Evangelio del Verbo de Dios. Jesús es el Verbo de Dios. E quando habla de verbo, está hablando de lo mais importante, que está em todo. Não se pode construir nada sem o verbo. E nos disse, en el principio era el verbo. ¿Ya? O sea, la palabra, la única sabedoria, ou a mais grande sabedoria, la palavra estava en el princípio. Este verbo estava
con Dios. Entonces ahora trae Dios el Creador y el Verbo en Dios. Hay un fallo muy grande en la traducción de los testigos de Jehová, de la traducción del Nuevo Mundo. Ahora coopera conmigo un poquito el solo aquí. En la traducción del Nuevo Mundo, no sé si alguien aquí tiene Biblias Testigos de Jehová, que eso está malo ahí, está mal puesto. No sé por qué pusieron eso así. Ellos dicen en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios, o el verbo era un Dios. La traducción correcta de los manuscritos originales se dice diferente. O sea, es lo que tenemos aquí. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y el verbo era Dios. ¿Por qué? Porque Jesús estaba con Dios en la palabra, y Jesús es Dios. Ya vamos para eso. Ustedes quizás no me ignoren aquí. Jesús es Dios. Jesús es Dios con nosotros. Jesús es el Dios Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Entonces esta palabra, este verbo, ya estaba con Dios desde allá de la creación. Y eso el apóstolo Juan quiere explicar aquí, para dejar claro a todos los judíos que no creyeron en Jesús, que el que ellos habían rechazado es el verbo mismo de Dios, o es el propio Dios. Y empieza diciendo entonces que Jesús fue dado a conocer como la palabra que estaba en el Padre, diciendo que este mismo Jesús es el creador de todas las cosas, que Él mismo tiene todas las cosas bajo su poder. El hecho que Jesús vino al mundo, morir por nuestros pecados, parecía que Él era de un otro planeta, que Él no conocía nada aquí. ¿Se acuerda cuando un joven muy pretencioso vino a Él y dijo que quería servir? Pero el joven tenía el corazón lleno de muchas arrogancias. A ver, buscar un hombre aquí que sea alguien que sea muy rico, muy poderoso, para que yo pueda andar con él. Jesús dijo, ok, las zorras tienen sus cuevas y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reposar su cabeza. Aquí parece que Jesús era alguien que no sabía nada de este mundo. Que estaba ajeno a la situación en este mundo. Pero esta fue la condición que Él tomó para venir a este mundo, para sufrir nuestros pecados, para sufrir por nosotros. Él no podría tener otra condición. Él tenía que entrar en la condición de aquí. Pero ¿qué nos dice aquí? Que el versículo 3 dice que todas las cosas
fueron hechas por Él, por la palabra. ¿Ya? Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que era la palabra, era el verbo, estaba en Dios y Él mismo hizo todas las cosas. Todo lo que hay en el mundo, Jesús estaba ahí en la creación. Y cuando vemos en la creación del mundo, en el libro de Génesis, cuando Dios dice, hagamos el hombre nuestra imagen según nuestra semejanza, que Dios comienza a crear el ser humano, Dios habla en el plural, hagamos, o sea, ¿quién estaba ahí en esta creación? Ahí estaba el Dios Todopoderoso, el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estava presente em la criação. Portanto, Juan traz este mesmo conceito para explicar-nos de que todas as coisas, todo o que há no mundo, todo o que existe, foi hecho por Ele. Agora, quando pensamos em todo o que há, em todo o que existe, pensamos em los mundos que existem. Nós, o planeta Terra, somos solamente uma parte pequena de todo o que existe no universo. E quem é a ciência? Quem são os científicos da área do espaço que podem contar todos os corpos celestes que existem en este, bueno, quando hablo de mundo, en este universo, que andam, que correm para allá, para cá, e quando nós temos a oportunidade de entrar bajo um telescópio para ver como as coisas aí arriba, oh, quanta coisa está criado, todo ha sido criado, a terra onde estão os seres viventes, aqui temos apenas uma parte da criação, e Deus sabe por que ha criado tantas coisas no universo. Solo uma coisa sabemos, que todo foi criado por Ele. Nada foi criado por um acaso, por obra del acaso, por obra de la coincidência ou que existiu, como nos afirma a teoria de Big Bang. Não. Todo foi criado por Ele. E no livro de Colossenses também nos diz que todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. E em Ele todas as coisas subsistem. Todo subsiste ou todo permanece em Jesus. Jesus é o verbo de Deus, que Jesus é o Criador de todo, e que aún estando em forma humana, ou que aún sendo humano, Ele era o dueño de toda a criação. Nada deste mundo tiene criação por outra pessoa. Ya ustedes sabem que o diabo não criou nada. O diabo não criou nada porque ele mesmo é uma criação. Amém? E não pensem ustedes que alguma coisa monstruosa que ustedes veem por aí, que foi criado por el diablo lo que hace es deteriorar a imagen. Pero crear não pode criar nada. Deus é o criador de todas as coisas. E aqui o apóstolo Juan atribui a Deus, ao Senhor Jesucristo, o verbo de Deus que estava em Deus desde o princípio. El principio del principio.
Jesús cría las cosas más allá del principio en el Padre y después cría un principio. Ok, a ver si me entienden, porque es un poquito complicado. Jesús cría las cosas más allá del principio y después cría un principio que es el principio que entendemos como la creación del universo, como la creación del ser humano, de todo lo que hay. Por eso aquí él dice, en el principio Dios, o sea, en el principio él estaba con Dios, en el principio él creó. Ahora, ¿qué hizo el verbo? Después de todo eso, el verbo se encarna. Ahora Juan presenta aquí el verbo encarnado, la palabra encarnada, la palabra que viró carne. Cuando decimos que la palabra se transformó en carne o que viró carne, se encarnó, decimos entonces, no podemos olvidar de lo que está escrito en Hebreos capítulo 1, versículo 1 por delante. No sé si alguien pudiera leer para mí esta cita bíblica. Hebreo capítulo 1, versículo 1. Por delante, versículo 1 al versículo 2. Aquí vamos a leer. ¿Quién tiene? Bueno, nos dice así. Y habiendo Dios hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Wow. Que Dios en el pasado se reveló por muchas maneras. Primero Dios se revela por sus obras creadas a la humanidad. Después Dios se revela por medio de los profetas, del mensaje profético. El ser humano, de cualquier manera, tiene en la ley de la conciencia guardado lo que es la revelación de Dios. Por eso cuando Pablo escribe a los romanos, por toda la maldad que estaba pasando en Roma, en el imperio, habían hecho una confusión tan grande con el ser humano, adoraban a imágenes, a quadrúpedes, adoraban a bestias, reptiles, adoraban a todo tipo de cosas. Pablo también dice que perdieron el imagen, o sea, en lugar de adorar al Creador, están adorando a la creación. La preferencia sexual fue invertida y entonces vinieron a cometer extravíos, deturpaciones, inflamándose en sus pasiones pecaminosas. Ok, Pablo habla sobre todo eso y dice que ellos asimismo não são inexcusáveis, não são, por exemplo, não terão desculpa, em outras palavras. Ai, que são ignorantes. Porque por esta primeira revelação, e les pido que andem comigo nesse pensamento aqui, que por meio de lo que todo ser humano tem em sua mente, jamás poderão negar a existência do Criador, porque como são criaturas criados por Deus, têm em suas mentes, em seu coração, uma lei que se chama a lei da consciência, e por lo tanto, asimismo, tendrão juízo,
porque tiene grabado en la mente, tiene grabado en su ser este deber de adorar a Dios por ser el Creador, de servir a Dios por ser el Creador. Mirando a un árbol, mirando una planta, mirando una flor, mirando lo que sea que podemos, mirando este sol, mirando donde estamos pisado arriba, todo podremos entender que no fue hecho por sí mismo, que hubo un creador, un diseñista muy inteligente para hacer todo eso. ¿Ok? Ahora, el mundo tiene la revelación directa de Dios en eso. Pero aquí en el versículo que hemos leído de Hebreo, él dice que, aparte de eso, Dios se reveló por los profetas. Habiendo Dios antiguamente se revelado de muchas maneras Dios se ha revelado. Y Dios se revela entonces por los profetas, por el mensaje profético, donde Dios habla directamente a la humanidad por el mensaje profético, diciendo yo soy el Señor y yo haré tal cosa. Bueno, esa es otra revelación más clara. Ahora el versículo 2, él dice, pero en esos últimos días, aleluya, ¿ve? En esos últimos días nos ha hablado a nosotros por el Hijo. Amén. ¿Cuántos están felices por haber recibido la revelación de Dios por el propio Dios? Aleluya. El propio Dios se manifiesta. El propio Dios viene al mundo, el verbo mismo, la palabra encarnada, la palabra que se tornó carne, y de una manera muy preciosa. No por la voluntad del varón, mas por la voluntad de Dios. La palabra se torna carne y viene a este mundo. Y es manifestado entonces aquí la última revelación de Dios. Aló. La última revelación de Dios. Por lo tanto, yo y usted somos la generación más que privilegiada. ¿Y de qué más? De más compromiso en la tierra. Somos la generación que tiene más compromiso de todas las que pisaron aquí en este planeta. Porque tenemos las tres grandes revelaciones de Dios. Tenemos la revelación de Dios por lo natural, tenemos la revelación de Dios por el Antiguo Testamento y tenemos la revelación de Dios por el Nuevo Pacto. Tenemos la revelación de Dios por el Verbo que se hizo carne y vivió entre nosotros y fue revelado. Y nadie puede negar. Ahora, más aún, que en esta última revelación, el propio Verbo muere por nuestros pecados y paga el precio de nuestras culpas, que nosotros no podríamos pagar. Él se entrega por nosotros en una cruz y hace el sacrificio vicario y expiatorio de nuestros pecados. Y al tercer día resucita. Al tercer día levanta de entre los muertos y proclama la victoria para todos nosotros. A Él sea la gloria en esta tarde. ¿Cuántos pueden alabar su nombre? Porque Él es digno de honor, de gloria para siempre. Este es el Jesús, el Verbo de Dios,
que está siendo anunciado aquí, no solamente para la comunidad judía, sino para toda la humanidad. Y el verbo se hizo carne, o sea, la última revelación de Dios, la revelación más grande, porque esta revelación no es profética, no es más humana. Esta revelación es Dios mismo que viene a este mundo, que se revela a este mundo en la persona de su Hijo. Entonces, hermanos, Juan empieza su evangelio con un paso muy bonito, con un tema muy interesante. El verbo de Dios es revelado. Ahora, no se queda solamente ahí. Él nos dice aquí que, o sea, nos da un testimonio de Juan el Bautista, como ustedes pueden ver en el versículo que hemos leído, versículo 6, dice, hubo un hombre enviado por Dios llamado Juan Bautista. Eso es que antes que Jesús viniera al mundo, Dios envió un mensajero para anunciar, porque Dios siempre envía sus mensajeros para anunciar lo que Él va a hacer. Dice la Biblia que Dios no hace nada sin revelar a sus siervos, a los profetas. Dios manda que anuncie. Dios cuenta con voces aquí en esa tierra que anuncie sus planes. La voz que Dios tiene ahora en la tierra, en el mundo, que anuncia sus planes, es la iglesia. La voz que Dios tiene ahora para anunciar lo que Él va a hacer, ¿quién es? Somos nosotros, la iglesia de Cristo que está en la tierra. Y no estamos aquí para adornar los bancos de la iglesia. Estamos aquí para ser testigos vivos de Dios, de su palabra, de lo que Él va a hacer, de sus planes. Estamos aquí, hermanos, con una tarea muy preciosa, una tarea muy grande, muy importante. Más de que cualquier rey de la tierra, la iglesia de Jesús está aquí para anunciar los planes de Dios. Para anunciar que un día tendrá un juicio a la humanidad y que la gente tiene que correr hacia Dios, venir hacia Dios y salvarse del gran juicio venidero que está por venir. La iglesia es responsable por eso. Entonces Juan vino antes para anunciar la venida de Jesús. Y después, él dice aquí, este Juan vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fim de que todos creyesen por Él. Pero Él no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Oiga eso. Oiga eso. Hay mucha gente por ahí querendo ser la luz. Usted no es la luz. Nosotros somos luz, pero no la luz del verbo. Nosotros somos luz, la Biblia dice que somos luz, sí, porque somos iluminados por esta luz verdadera. Así como la tierra no tiene luz propia y es iluminada por el sol, así también cada creyente es iluminado por la luz de Jesús. Entonces, por ahí hay muchos diciendo que son el tal. Muchos fundaron religiones querendo iluminar a la gente. ¿Iluminar con qué? Si no son luz. La única luz verdadera es Jesús. Y Juan dio testimonio de Él.
Y dice, bueno, yo estoy aquí hablando de la luz, pero yo no soy la luz. Qué tan sincero, qué tan prudente, tan íntegro era este hermano Juan el Bautista. Juan tenía una masa humana delante de él. Podría manipular toda esta masa humana. Mire, yo soy el tal. Pero él dice, no, yo no. Y una vez él dijo, yo no soy ni digno de desatar los feitos. No soy ni listo de desatar los cordones de la sandalia de la luz. Qué tremendo Juan el Bautista, ¿no? ¿Cuántos Juan Bautista hay aquí? Amén. ¿Cuántos quieren ser como Juan el Bautista? Entonces prepare para perder la cabeza, porque Juan Bautista perdió la cabeza por la verdad. Oh, ahora nadie quer. Nadie quiere. ¿Sabe qué hizo Juan Bautista? El tiempo más peligroso, el hombre se levanta. Era el testigo que vino para dar testigo de la luz. Y el hombre se levanta ahí como un loco. ¿Ah? Vestido de couro, de pieles de camelo. Se alimentava com miel, calacote, não sei o quê. Estranho, raro, muito raro Juan el Bautista. Ele era um homem diferente, porque tinha que ser diferente. Deus mandou ele para ser diferente. Era um nazireu, ¿eh? Um homem diferente. Pero um homem que não temia falar a verdade a nadie. Ele entregava o mensagem de Deus. Herodes estava com by-side. Assim se chama? Amante. Herodes estava com um amante. E o amante era a veces su cuñada. Entonces Juan se levanta y dice, ¡hey! Con un rey, hermanos. El rey Herodes, el hombre más cruel, lo que decía, mátalo ahora. Estaba muerto. Y él dijo a Herodes, usted no puede estar con la mujer de su hermano. ¿Qué es esto? Y entonces se fue la cabeza. Pero ahí murió el profeta Juan el Bautista, un hombre de valor, un hombre levantado de Dios para dar testimonio de la luz. Pero un hombre humilde. Él decía, yo no soy la luz. En otra palabra, yo estoy presentando outra persona, a luz verdadeira. Eu vim para dar testemunho. Juan estava convicto de sua tarefa, dar testemunho da luz. Amém? Nós outros devemos de estar com convicção da tarefa que vinimos a ser aqui neste mundo. Hemos venido para dar testemunho de la luz. Há muita gente hoje em dia que quer tomar o lugar de Jesus, receber a glória para Ele. ¿Ah? Tomar a glória para si. Ay, que. Nadie neste mundo tiene glória. La gloria pertenece solamente al Señor. A Él la gloria. Vamos seguir o exemplo de Juan Bautista aqui. Apresentar a luz e listo. Depois, quando Jesus começou a fazer os milagres, andar por aí, ellos decían, llamaron a Juan, hey, hay uno que está ahí haciendo milagro, el que tú presentaste está haciendo cosas grandes por ahí. ¿Y tú? ¿Cómo será? Porque tú empezaste con la cosa. Y ahora viene uno que está. ¿Y sabe qué dijo Juan? Importa que de ahora por delante él crezca y yo disminuya. Amém. Que homem tão tremendo, hein? Me encanta o testemunho de Juan. Com certeza, vino dar testemunho de la luz. Agora ele empieza a falar sobre a luz.
Porque la luz vino a las tinieblas. La luz vino a las tinieblas, aquella luz verdadeira que alumbra a todo hombre. Não há outra maneira de ser alumbrado, solamente em Jesus. Solo Jesus pode alumbrar a la gente. Amém? El dia que Ele me alumbrou, eu fui salvo por la gracia de Ele. El dia que Ele te alumbrou, tu fuiste salvado. Vá buscar outros também que venga a salvação, que reciba, ser um mensageiro de la luz. Vaya a buscar a gente que está em las tinieblas. Porque las tinieblas existen solamente se a luz não está aí. Quando chega a luz, as tinieblas têm que irse. Então, en el mundo estava, e el mundo por ele foi hecho, pero el mundo não conheció. A lo suyo vino, los suyos não lhe receberam. Mas, graças a Deus por este mas que há aqui, não? Mas, a todos los que lhe receberam, a los que creen en su nombre, les dio el poder de serem hechos hijos de Dios. A Él la gloria. Aleluya. A Él la gloria. Los que no reciben, sorry. Pero los que reciben también el poder de serem llamados hijos de Deus. São aqueles que não foram nascidos nem de la voluntad de la carne, nem de la voluntad del varón, sino nascidos de Deus, criados ou recriados em Deus. Porque somos de Deus 2 vezes. Amém? Somos de Deus 2 vezes. Ei, me foi a hora, hermanos, tenho que parar. Ok, somos de Deus 2 vezes. Eu me acuerdo de la história de um muchacho que havia hecho um barquito de madeira, e amava muito a obra que, hablando del muchacho que hace barquito, hermanos, hay un pintor tremendo aquí, ahí está un hombre que hace unas obras de arte increíble, Joseph. Escucha boa história que vou contar aqui. El muchacho hizo un barquito y tenía mucho cuidado, amava a obra de su mano, y un día vino un ladrón y robó el barquito. Y después en una feria libre, él encuentra muchos barquitos vendiendo, pero el barquito que él hizo tenía su nombre abajo, imprimido. Y él vio un barquito ahí que parecía mucho el de él. Y llegó al hombre y dijo: ¿este barquito es suyo? Él dijo: sí, está a venda. Él dijo: no, ese barquito es mío. Él dijo: bueno, si usted quiere tener el barquito en sus manos, entonces tiene que comprar. Y fue caro un precio que dio el muchacho. E o muchacho buscou de aqui, buscou de allá e conseguiu comprar outra vez o barco que estava à la venta. Como que está comprando? Está comprando algo que ele mesmo havia hecho. Le haviam roubado. ¿Me entendem? Então, isso passou com nós outros. Somos de Deus 2 vezes. Uma vez porque somos hechura de sus manos. Y otra vez porque Él nos compró.
nosotros fuimos hechos por Dios. Y el diablo consiguió zarandear la vida de todos y echar en una subasta. Y después vino el Señor Jesús, el Verbo de Dios, la luz del mundo, y nos encuentra. Él nos encontró. Él nos encontró. Y estábamos a la venta. El diablo no tiene ningún precio por el ser humano, porque él no hizo el ser humano. Dios lo hizo el ser humano. Dios lo hizo. Entonces, por eso usted ve personas, el ser humano tirado en los vicios, en la drogadicción, en la prostitución, en todo tipo de maldad y de impureza. Porque para Satanás esta gente no vale nada, pero para Jesús vale sí. Para Jesús vale el alto precio de sangre. E por isso o apóstolo Pedro disse que não foi com coisas corruptíveis como ouro ou plata que fuimos comprados de nossa antiga maneira de viver, sino com a sangre preciosa e imaculada de nosso Senhor e Salvador Jesucristo. Alabe su nome neste dia, aleluia. Ele é digno de honor, é digno de glória para sempre. É por su sangre que fuimos comprados. La luz que ilumina el mundo. La luz que vino a este mundo, pero os homens amaram mais a las tinieblas que la luz. Por lo tanto, terminarei outro dia. Deus nos ha encontrado, Deus nos ha resgatado. E Deus quer resgatar a qualquer, porque sua vida é preciosa para Deus. O inimigo não tem preço para ti, porque a ele não custou nada. Satanás é o ladrão de las almas. Satanás é o ladrão de las almas. Pero Jesús es el Salvador de las almas. La salvación está en Él. El poder está en Él. El dominio está en Él. Él es la luz del mundo. Él es el verbo de Dios. Él es el verbo que se hizo carne. Y Él solo nos puede revelar a Dios. La palabra encarnada. Levantémonos todos en este momento. Vamos